Bienvenidos a este espacio donde exploramos la riqueza de la palabra de Dios desde la lente de la teología bíblica. Aquí descubrimos cómo cada libro y pasaje se conecta, revelan una historia unificada con temas que recorren toda la Escritura y nos guiará para vivir según el propósito que Dios tiene para ti y para mí. Bienvenidos a nuestro podcast de Teología Bíblica. Hoy hablaremos de un tema poco tratado, pero fundamental: la hospitalidad según el diseño de Dios. Nos acompañan dos invitadas de lujo: Leticia de Catamarca, Argentina, abogada, esposa y madre de 3 hijos adultos, y Mariana de Costa Rica, casada, madre de 3 hijos más pequeños. La hospitalidad ha marcado sus vidas en contextos ahora muy distintos. Leticia, buenos días. ¿Por qué crees que la hospitalidad es tan importante? Buen día. La verdad es que los cristianos que abren su hogar y su corazón muestran el Evangelio en acción. No solo hablan de Dios, sino que los reflejan de forma de que el Evangelio se haga atractivo. Hermoso, de forma que el Evangelio se haga atractivo. Me encantó. Y tú, Mariana, buenos días. Buenos días para ti y para todos los que nos están escuchando. Para mí la hospitalidad refleja el corazón de Dios y es una forma de mostrar que he sido tan bendecida que a su vez quiero bendecir a otros. Y esto también nos bendice a nosotras. Hay más gozo en dar que en recibir. Oh, es cierto. Pero muchas veces pensamos que ser hospitalaria es solo invitar a amigos o familiares a nuestra casa. Sin embargo, la Biblia nos muestra algo un poco diferente. Pero antes de profundizar en el tema, tengo 2 preguntas para meditar. La primera: ¿cuál es la diferencia entre entretener a alguien y practicar la hospitalidad bíblica? Y segunda, ¿qué excusas solemos usar para no abrir la puerta de nuestro hogar y de nuestro corazón a los demás? Para apreciar plenamente el tema de hoy debemos retroceder a tiempos antiguos y ver cómo se entendía y practicaba la hospitalidad. Pero primero, ¿qué dice el diccionario, Mariana? Mira, la hospitalidad se define como acoger y prestar asistencia a los necesitados. De hecho, las palabras auspicio y hospital se derivan de este mismo concepto. ¿Sabían que la hospitalidad en el mundo antiguo consistía en atender necesidades físicas y en reconocer valor a los extranjeros? En su libro Hacer espacio, recuperar la hospitalidad como tradición cristiana, Christine DiPaul explica que muchas veces se expresaba a través de comidas compartidas. Mira qué interesante. Y en la Biblia también encontramos esta misma llamada de manera muy clara. En Romanos 12 dice, hagan suyas las necesidades del pueblo santo, reciban bien a quienes los visitan. Fíjense, no solamente nos pide que recibamos, sino que hagamos nuestras las necesidades de otro. Wow, es como si la hospitalidad convirtiera a un extraño en alguien muy cercano. Tal Ujú. cual. En la antigüedad era un deber moral y sagrado. Investigué un poco y encontré que en el primer siglo se usaba la palabra filoxenia, que quiere decir acoger y agasajar con amabilidad a los invitados o extraños, palabra que también se usa en Romanos, en Hebreos y en Primera de Pedro. Y hay otra palabra que no se encuentra en el Nuevo Testamento, pero que también es parte del vocabulario de la época, que es filomenia, que significaba también tener amor hacia los extraños. Qué interesante. ¿Saben que nuestra relación con Dios se describe de manera metafórica como anfitrión-huésped? De hecho, el teólogo Valdemar Jansen profundizó sobre esta dinámica y señala en su artículo titulado Una teología bíblica de la hospitalidad que en la Biblia la hospitalidad refleja la relación entre Dios y la humanidad. Dios es el anfitrión que nos invita a su mesa y a su mundo, y nosotros Mm. aprendemos a ser huéspedes y también anfitriones de otros. En otras palabras, no somos dueños de la creación ni de la vida de los demás.
Así es, todo lo que tenemos es un préstamo de Dios y nuestra tarea es compartirlo con generosidad. Al acoger y atender a otros, participamos del mismo patrón que Dios nos muestra. Wow, qué hermoso. Se podría decir que creamos espacios donde la vida puede florecer. Tal cual. Y por otro lado hay también otro tema, tratar a otros con justicia o rectitud. Ujú. Veo que apareció lo de la abogada. Qué interesante se está poniendo el tema. Pero, ¿qué les parece si lo exploramos ahora a lo largo de la narrativa bíblica? ¿Cómo se practicaba la hospitalidad cuando todo era bueno en el jardín del Edén? Bueno, en el acto 1 de la creación, vemos a un Dios bueno y generoso que prepara un espacio de vida para todas sus criaturas, ríos que traen vida, toda especie de animales que llenaban la tierra, todo tipo de vegetación y alimentos en abundancia que sustentaban. Hermoso, un lugar de bendición lleno de la abundante provisión del gran anfitrión. Todo reflejaba su cuidado amoroso y su deseo de Ujú. relacionarse con la humanidad. Sí, y además les hizo dos enormes regalos. Les hizo a su imagen para que participaran con él en hacer avanzar su propiedad, la tierra. ¿Se lo pueden creer? Wow, me encanta esa cita de Tim Mackey. La historia bíblica retrata a un Dios generoso, ansioso porque su voluntad se cumpla en la creación a través de seres distintos a él. Los invita a asociarse con él para cumplir su propósito para la tierra. Si bien Dios podría gobernar solo, invita a los seres creados a participar, no como receptores pasivos de sus bendiciones, sino como protagonistas activos en su proyecto. Hermoso. Como un buen anfitrión que conoce cada rincón de su casa, Dios le dice a Adán en Génesis 2 que puede disfrutar de toda su mesa, excepto de una fruta. Y con ese límite lo protegía de algo que traería daño no solo a él, sino también a su esposa y a toda su propiedad, es decir, a su mundo. Dios no quería que sus invitados fueran robots, sino que ellos decidan por su propia voluntad creer en la bondad y generosidad de su anfitrión. Así es, y también buscaba una relación de amor con ellos. Estaba invitándolos a recibir los infinitos regalos suyos y también a respetar su propiedad. Entonces, ¿cómo se distorsionó este espacio de vida y de relaciones profundas que Dios había creado para nosotros? Hay una prueba en la cual los primeros seres humanos fracasaron. Sí, es verdad. En Génesis 3, Adán y Eva buscaron una sabiduría sin Dios en la ecuación, entonces desconfiaron de su bondad y desearon ser los dueños. En lugar de confiar en Dios, comenzaron a sospechar de Él y eso lo cambió todo. Tal cual, la relación se rompió cuando dejaron de ver a Dios como el dador generoso y empezaron a verlo como alguien que retenía algo bueno. Sí, y al tomar lo que no les pertenecía, no solo violaron la única restricción que Dios les había puesto, sino que también distorsionaron todas las relaciones con Dios, entre ellos y con la misma creación. Bueno, el Wow. jardín, que era un espacio de vida, provisión y comunión, se convirtió en un lugar de miedo, de vergüenza, lleno de pecado, porque el pecado es desviarse del propósito de Dios, de formar lo bueno y rebelarnos deliberadamente contra su autoridad. Qué triste. Y así la tierra sigue siendo de Dios, pero sus huéspedes ya no confían en Él. Y toda la creación sufre las consecuencias. Pero incluso en medio de ese quiebre, Dios no abandona a sus criaturas. En Génesis 3:15 aparece una promesa. Sí, es verdad. Dios anuncia que habrá enemistad entre la serpiente y la mujer, entre su descendencia y la descendencia de ella, y que el mal no tendrá la última palabra. Exacto. Desde ese momento, la historia bíblica se convierte en una historia de esperanza. Sí,
Dios inicia un plan para recuperar la relación rota con la humanidad y con toda la creación. Así comienza el largo camino de la redención, del jardín perdido a la ciudad jardín, donde el gran anfitrión volverá a invitar a la humanidad redimida a su hogar y a su mesa. ¡Wow! Y allí en el jardín del Edén, el mal irrumpe en la propiedad de Dios y llega su juicio. Los primeros humanos son expulsados de ese lugar cálido y seguro de bendición, donde todo hablaba de cuidado, de provisión, de cercanía. Sí, es cierto, y también se dice que Dios hacía un paseo en el jardín. Mm. Salen hacia un mundo frío y de escasez, donde la vida ya no fluye con facilidad. La dinámica ha cambiado. Ahora deberán luchar para obtener su alimento. Génesis 4 al 11 profundiza este exilio. Un hermano que mata a su hermano, una ciudad marcada por la violencia y un mundo entero que colapsa porque todos quieren ser dueños sin darse cuenta que son esclavos de sus malos deseos. ¡Wow! Qué triste ser engañado por uno mismo. No, y no solo eso, llega el juicio del diluvio. Dios salva a un remanente y los cuida mientras limpia su tierra de violencia y sangre. Sí, y al salir del arca sigue siendo generoso, pero les recuerda que todo sigue perteneciéndole a él. Pero lamentablemente, la humanidad persiste en su arrogancia y autosuficiencia. Y tras generaciones marcadas por la desconfianza y el juicio de Dios, la dispersión de las naciones en Babel, Dios vuelve a tender su mesa. ¡Wow! Y esta vez invita a un hombre y a su familia a participar en su proyecto de bendición. Sí, invita a Abraham. Abraham será bendecido y usado como canal de bendición, de modo que un día personas de todas las etnias de la propiedad de Dios puedan compartir la mesa del gran anfitrión y disfrutar de la comunión y provisión que Dios ya está preparando. Y esa es la parte que me encanta. Imagínense, disfrutaremos de esta mesa en toda su plenitud en el acto final, cuando Cristo regrese a su casa y fusione el cielo con la tierra en la nueva Jerusalén. Qué visión espectacular. Espero que en el menú haya comida francesa. Pero volvamos al acto 3. Volvamos al acto 3 de la narrativa bíblica, si les parece, cuando Dios se acerca a Abraham y lo invita a una relación con él. Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra y de tu familia y ve a la tierra que te mostraré. Haré de ti una gran nación, serás una bendición para todas las familias de la tierra. Es como decir, ven y sé mi huésped en la tierra que te daré. ¿Sabían que Abraham confió y dejó su tierra a los 75 años? No, nos recuerda que Dios nos llama a salir de nuestra zona de confort a cualquier edad. Wow. Tal cual, y un ejemplo hermoso de hospitalidad en toda la Biblia lo encontramos en Génesis 18, cuando Abraham ve a tres hombres cerca de su tienda, corre a recibirlo, se inclina en señal de bienvenida y respeto y les ofrece descanso y la mejor comida. Claro, Abraham no estaba solo, le ayudaba a su esposa Sara y su siervo para poder atender a los huéspedes. Pero realmente atender a otros demanda tiempo, demanda esfuerzo y Ujú, un corazón dispuesto a bendecir. ujú. Y es tan importante hacerlo en equipo. Sí, es cierto. Abraham nos enseña que la hospitalidad comienza en la actitud y en la acción. Y les invito a hacer una pequeña pausa y meditar en esta pregunta. ¿Soy intencional en bendecir a los demás? ¿Busco de forma activa a aquellos que necesitan mi atención? Piénsalo al revés. ¿Cuántas veces he pasado junto a alguien necesitado sin siquiera verlo? ¿O he ocupado mi tiempo solo en lo que me gusta hacer,
dejando de lado la oportunidad de bendecir a alguien con mi tiempo o mi interés. Aquí les quiero dar unos datos que deberían hacernos reaccionar. Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 6 personas en el mundo experimenta soledad significativa, con impactos en Wow. salud física y mental. Y según los institutos nacionales de salud, la soledad está asociada con depresión, ansiedad y deterioro cognitivo. Ujú, Qué ujú. triste. Eso nos muestra que no se trata solo de sentirse mal por los demás, sino que nuestra falta de atención y cuidado tiene consecuencias reales para la salud y la vida de otros. Exacto, así es. Ujú. Cuando dejamos de bendecir a otros con nuestro tiempo, nuestra escucha y compañía, no solo perdemos la oportunidad de reflejar el amor de Dios, sino que también contribuimos a su soledad y a su sufrimiento. Claro, y por eso es que la hospitalidad no solo es una buena acción, sino que es un acto de vida y de restauración. Atender a alguien, brindarle nuestro tiempo y nuestro corazón, puede cambiar su mundo y el nuestro también. Hmm. Así que la pregunta sigue, ¿somos intencionales en bendecir a los demás o dejamos pasar oportunidades? ¿Cómo podemos empezar hoy mismo a ofrecer nuestra mesa y nuestra atención a quienes nos rodean? Pero, ¿cómo continúa este tema fuera de Génesis? Bueno, en Éxodo continúa la historia. Dios libera y guía a la familia de Abraham, que llegó a ser un pueblo grande, Israel, y les asegura provisión y protección. Sí, y en Éxodo 24, después del pacto en el monte Sinaí, Yahvé invita a Moisés y a los ancianos a una comida en su presencia. Sí, y el tabernáculo, la tienda que Dios ordena construir para vivir en medio de su pueblo, también incluye gente vulnerable, como lo dice en Deuteronomio. Será un tiempo de celebración delante del Señor tu Dios con los extranjeros y con los huérfanos y las viudas. Sí, y en las regulaciones mosaicas de Éxodo, Dios también pide a Israel cuidar a los marginados. Deuteronomio 10, 18 al 19 les recuerda. Él defiende la causa del huérfano y de la viuda y ama al extranjero. Ustedes mismos fueron extranjeros en Egipto, les recuerda. Otra cosa, al mencionar la tierra prometida para su pueblo, ¿sabían que Levítico enseña la tierra no debe venderse a perpetuidad? Tú eres un extranjero y un arrendatario que trabaja para mí. Oh, esto muestra que iban a ser huéspedes, no dueños de la tierra prometida. Interesante. Otro ejemplo que se da mucho más adelante en la historia bíblica es el ejemplo de la viuda de Sarepta. ¿Qué ejemplo? Una pobreza extrema, pero ella confió en Dios y ofreció su último alimento al profeta Elías. Imagínate el cuadro, Mariana. ¿Qué tal sacrificio? Esto nos enseña que bendecir a los demás puede demandarnos mucho, Ujú, pero nos bendice, pero muchas veces de maneras inesperadas. Admito que a veces no es ujú. fácil, especialmente cuando uno se siente cansada o estima poco lo que tiene, o también cuando siempre toma la iniciativa. Esto es verdad. Por esto los profetas nos animan mucho a acoger a los necesitados y a proteger a los vulnerables. Sí, y especialmente en Isaías nos dice que compartir el pan con los hambrientos, dar refugio a los pobres y no escondernos de quienes nos necesitan. Y Jeremías afirma, practiquen la justicia y la misericordia. Veamos con claridad que la hospitalidad no es solo ofrecer comida o techo, sino proteger, cuidar y dar dignidad a los vulnerables. Es un acto que refleja el corazón de Dios. Aló. Y el Salmos 23 muestra claramente esta dignidad que Dios da a sus hijos, que no lo merecemos. Mira lo que dice, me preparas un banquete, me honras, mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor
viviré por siempre. ¡Wow! Wow. Todo apunta a alguien que dejó su hogar celestial para encarnar la hospitalidad en todas sus dimensiones. Y al venir al mundo, Jesús entró en nuestra realidad humana. ¿Qué tal sacrificio? Nació en un humilde pesebre. La hospitalidad, según Dios, no requería lujo, sino presencia y disposición para compartir su vida. Jesús fue el anfitrión por excelencia. Alimentó a 5.000, sanó a enfermos, visitó a marginados, ejemplificó lo que significa acoger con generosidad y sin esperar recompensa. Sí, Ujú. no buscó reconocimiento, sino solo reflejar al corazón de su padre y hacer su voluntad. Pero también fue huésped, dependía de quienes lo acogían. Pero aquí hay que hacer un alto. Fíjense cómo los roles se invierten. El huésped se convertiría en anfitrión y transformará la vida de quienes lo reciben. Mm, qué interesante. ¿Se acuerdan de lo que hablamos al principio de la invitación de Dios a la humanidad de participar en su proyecto para con la tierra? Ahora en Cristo, Dios y la humanidad se hacen uno. Él, como el comienzo de la nueva creación, el nuevo Adán, muestra la imagen de Dios y su vocación perdida al reflejar la bondad del gran anfitrión y al impactar a las personas con quienes se encuentra. ¡Guau! Y la parábola del juicio final en Mateo 25 tiene un mensaje muy fuerte. Servir al necesitado, que son los hambrientos, los sedientos, los extranjeros, los desnudos, los enfermos, los presos. Eso es como servir a Cristo mismo. Y esto es algo que hay que tomarse muy en serio. ¿Sí? ¿Se dieron cuenta cómo cada comida que compartió Jesús era como un espacio de enseñanza profunda? Marta y María, Saqueo, los banquetes y la última cena, además del camino de Maús al final. Así es. Y la mesa se volvió un espacio de bienvenida al reino de Dios. Tal cual. Y este tema alcanza su plenitud en la cruz. Jesús, como anfitrión, lo dio todo en sacrificio para que todo aquel que ponga su confianza en Él pueda sentarse en su mesa y disfrutar de Mm, sus manjares y de su presencia para siempre. Y los primeros cristianos lo vivieron así. La iglesia crece no solo por predicar con palabras, sino porque abren sus casas. me encanta. ¿Sabían que la hospitalidad bíblica apunta a bendecir a quienes no pueden devolver el favor? Miren en Lucas 14, cuando das una comida o un almuerzo, no invites solo a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes ni a tus vecinos ricos. Invita en cambio a los pobres, los inválidos, los cojos, los ciegos. Serán dichosos porque ellos no pueden pagarte ahora, pero se te pagará cuando los justos resuciten. Esto es fuerte. Entonces Jesús nos llama a bendecir a los necesitados para que el Evangelio se haga visible para ellos. Sí, esto es cierto. Es una invitación que va a transformar vidas, nuestra vida y la de los demás. Y ya llega el momento de concluir. Entonces, ¿qué es para ti la hospitalidad bíblica, Mariana? Para mí es abrir mi corazón y mi hogar a todos, reflejando el cuidado y la generosidad de Jesús, alimentar, acompañar, escuchar y bendecir. Hmm. La mesa se convierte en un espacio de bienvenida donde otros pueden experimentar la bondad de Dios, ¿no? Y para ti, Leticia, Para mí, abrir mi hogar no es solo poner comida en la mesa. Lo más importante es mi atención plena, tomar tiempo para conocer a la otra persona. Muchas iglesias concentran su energía en programas o servicios, pero descuidan algo fundamental, compartir la mesa juntos. hmm, eso transforma la mesa en un verdadero acto de gracia. Sí, y Jesús, el anfitrión por excelencia, dio su vida para que participemos de la mesa eterna. Hoy estamos llamados a ser anfitriones y huéspedes. Practicar su hospitalidad como anticipo del banquete del reino.
También compartir la mesa mantiene viva la esencia del cuerpo de Cristo, relaciones auténticas, generosidad y cuidado mutuo. Reflexionemos. ¿Qué significa para ti, para mí, entender la iglesia como la casa de Dios? ¿Cómo podemos reflejar la bienvenida de Dios hacia quienes se sienten marginados o son extranjeros? ¿Ves la hospitalidad como una lente para comprender el Evangelio y dar la bienvenida a Cristo? Porque entretener busca impresionar, pero la verdadera hospitalidad busca bendecir y mostrar el corazón de Dios. Y así es, no se trata de tener la casa perfecta, sino de centrarse en las personas y abrir nuestro corazón. Sí, que nuestra hospitalidad refleje siempre el amor y la generosidad de nuestro gran anfitrión. Exacto, porque compartir nuestro tiempo, recursos y corazón con los demás es vivir el Evangelio. Y también depender de Dios y de su provisión en todo lo que hacemos es parte de practicar la hospitalidad. Y así mostraremos el reino de Dios mientras peregrinamos hacia nuestro hogar final. Dice Apocalipsis 21, y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo. Se ve como la casa de Dios que baja del cielo a la tierra. Sí, la hospitalidad alcanzará su plenitud cuando el hogar de Dios mismo regrese a la tierra y comparta su mesa abundante todos los días para el resto de la eternidad con todos los que aceptaron la invitación. Como anuncia Apocalipsis 21, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. ¡Wow! ¡Qué desafío! Que nuestra hospitalidad presente sea un anticipo de la realidad futura. Ya podemos abrir nuestra casa, solo requiere un corazón dispuesto a bendecir para reflejar la generosidad del gran anfitrión. Tal cual, Mariana. Abrirnos a los demás implica exponernos, confiar y tomar riesgos. Pero es la manera en que mostramos, experimentamos el amor de Dios. Es cierto, Anlor, la hospitalidad requiere valentía y dependencia de Dios, porque nos enfrenta a nuestros miedos, pero nos permite experimentar su poder en la vida diaria. Pero me encanta el Salmo 34 porque ofrece una imagen poderosa. Dice, prueben y vean que el Señor es bueno. Cada vez que abres tu hogar y compartes tu mesa, das a otros la oportunidad de probar la bondad de Dios. Entonces es cuando la hospitalidad se convierte en un medio visible, en una ventana al reino de Dios aquí en la tierra. Muchas gracias por su tiempo hoy, amigas, y espero tenerles en mi casa muy pronto.